De Galicia nos vamos ahora a Baleares, porque allí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Están ampliándose las restricciones a su ocio nocturno, también diurno, para controlar esta expansión del coronavirus en sus islas. Y Carolina García Serrano, ¿qué medidas ha tomado el gobierno balear exactamente? Pues Mamen, Baleares prohíbe las fiestas en los barcos y también las fiestas en locales con piscinas. Se pretende así acabar con las aglomeraciones en este tipo de locales y embarcaciones, porque se ha comprobado que la gente no suele llevar mascarilla y tampoco mantiene la distancia de seguridad. Se unen así a las restricciones por parte del gobierno central. No se podrá reservar más de 10 personas y se cerrará todo a la 1 de la mañana. Las aglomeraciones, los eventos multitudinarios de más de 1000 personas al aire libre y 300 en el interior tendrán que ser primero aprobadas por la Consejería de Sanidad de aquí. ¿Y qué pasa con las residencias? Pues bien, solamente se podrá hacer una visita al día de 1 hora como máximo. Pero, ¿qué piensan los extranjeros? ¿Qué piensan de todas estas medidas? Les escuchamos. ¿Cómo ves este verano las terrazas? Bueno, totalmente como están ahora, vacías. Totalmente por el tema, primero por la gestión, ¿no?, que se está haciendo y que se hizo ya desde un comienzo. Que la temporada ya podemos decir que está perdida. Bueno, en principio empezaba bien, pero claro, después cuando puso la máscara y todas las nuevas cosas, y fatal. Y ahora, pues, como cierran otra vez casi, como deben hacer un test en Alemania, no viene nadie. Son muy fatal. No hay gente Alemania. Este año fatal. Ya bastante vacía, sí. Y el hotel en general, la ciudad en general está un poquito vacía. Se ve vacía. Nada, ninguna sorpresa. Sabíamos que de esto de Alemania, etcétera, sí. Sabíamos que veníamos a un plan más tranquilo. Carolina, el gobierno balear insiste en que ellos les proporcionan alojamiento a las personas asintomáticas que no tengan un lugar para pasar la cuarentena. Y yo no sé a dónde les llevan exactamente, Carolina. Pues Mamen, le llevan a centros como este, a un hotel, al Palma Bay. Y para hablar de eso, tenemos aquí al coordinador del centro COVID, tenemos a Carlos. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo pasa de ser un hotel desalojado a un hotel? Me decías tú que no era medicalizado por precisamente eso, porque son asintomáticos. Exacto, o sea, lo que hacemos es cuando detectamos a un paciente positivo y en caso de ser asintomático con síntomas muy leves, lo normal es dejarlo en el domicilio. En caso de que veamos que en el domicilio no cumple las condiciones porque no pueda tener, por ejemplo, un baño o que viva mucha gente en el mismo domicilio y no consigamos aislarlo, lo tenemos que llevar a otro sitio. En este caso nos han habilitado este dispositivo, que es un hotel, ¿vale?, que simplemente está funcionando con la recepción y con los servicios básicos, y el paciente podría estar en una habitación. Sería tanto para los casos positivos como también, por ejemplo, para los contactos estrechos que también tienen que guardar una cuarentena, al igual que el caso. Entonces también serviría tanto para los casos como para los contactos estrechos que no puedan quedarse en su propio domicilio. Y al no estar medicalizado, lo que comentábamos es que en caso de que se encuentren mal, nosotros desde lo que sería la central COVID organizaríamos una asistencia sanitaria a este paciente. Igualmente a todos ellos son seguidos telefónicamente por sus centros de salud o por la central COVID, de forma que sabemos en qué estado de salud están. Y en caso de que empeoren o que ellos mismos lo sepan y nos llamen, o nosotros cuando les llamamos, es cuando organizamos una asistencia sanitaria en el propio hotel. Carlos, a estas personas se les da todo, es decir, techo, el alojamiento y comida y de todo. Exacto, o sea, lo que hacemos es, una vez que los sacamos del domicilio, aquí les proveen de lo que es la alimentación, lo que es la limpieza de las habitaciones, pero lo que no pueden es salir a las zonas comunes de lo que es el hotel. ¿Y hasta cuándo? Porque uno puede pensar, sin EDI esa persona va poquito a poco ahí manifestando que tiene síntomas, pero que no va más allá. ¿Hay un límite? Sí, bueno, lo marca un poquito el protocolo del Ministerio. Actualmente lo que son los casos tenemos los 10 días. O sea, un paciente cuando han pasado 10 días y lleva ya 3 días asintomáticos, se le puede levantar el aislamiento. Y en el caso de los que son los contactos estrechos, cuando están asintomáticos son 14 días de aislamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es cumplir esos criterios, a menos que el paciente empeore y por tanto o tendría que estar más tiempo o habría que trasladarlo realmente a un centro sanitario. Gracias, Carlos. Doctor, 10 días, 14 días, esa persona es asintomática hasta que manifieste lo contrario. Claro. Los 14 días es para proteger al resto de las personas que están en contacto con él por si desarrolla en cualquier momento la infección o muchas veces no sintomática y puede estar transmitiendo. Por lo tanto, esos 14 días
no tienen que ver nada con el resultado de la prueba, sino que se van a tener que mantener independientemente que la PCR sea negativa, porque es un riesgo el que él tendría hacia los demás si vuelve a hacer su actividad normal. Por eso se tiene que estar 14 días. Y hay una salvedad que es importante de cara a los aislamientos y a este tipo de recursos. Esos 14 días pueden empezar a contar, si no se hace un aislamiento correcto, desde que la persona infectada cura. Es decir, que no estamos hablando 14 días desde que mi pareja o mi hijo se ha infectado, sino desde que mi hijo o mi pareja se le ha dado el alta. Esos 10 días que ha hecho el compañero, luego podrían ser hasta 24 días. Por eso es fundamental el aislamiento. Si la persona infectada no puede hacer el aislamiento en domicilio, que utilicen ese tipo de recursos porque está prolongando la necesidad de cuarentena del resto de la familia, aunque estén asintomáticos. Ya. Jorge, si quieres aportar algo, hemos repasado diferentes, ahora seguiremos, nos hemos detenido aquí en Baleares, métodos para intentar cortar este ascenso de contagios COVID. Son pequeños, no parches, porque son buenas medidas, pero recursos que se pueden aplicar ante la evidencia de que es imposible el control total de todos los casos. Sabemos que un 5% de la población aproximadamente está afectada y de ese 5% la mitad es asintomática. Estamos hablando de cientos de miles de personas. En localidades pequeñas, a lo mejor pues como Palma, se puede utilizar este tipo de hoteles. En una ciudad como Barcelona, como Madrid, estaríamos hablando de decenas de miles de asintomáticos que se van acumulando cada 14 días y, por supuesto, este tipo de respuestas no son suficientes. Por eso son tan importantes los test y, al contrario de lo que decía antes el doctor, con eso no estoy muy de acuerdo de la eficacia o no de los test. Es mejor hacer test que no hacerlos. Luego podemos funcionar o discutir si se hacen de una manera más eficaz o menos, pero el no hacerlos y no hacerlos a la mayor cantidad de gente posible es un error. Aquellos países que más test hicieron al principio de la pandemia han ido mucho mejor. Y por eso yo soy absolutamente partidario de test, sí, aunque tengan sus matices. Completamente de acuerdo. Lo que yo ponía en duda era la estrategia de utilizar esos test en poblaciones donde realmente no va a modificarse, no vamos a encontrar un número suficiente de casos positivos para poder tomar una decisión. Por supuesto, y es una de las medidas que nosotros cuando estábamos en la primera fase de la pandemia echábamos de menos y reclamábamos. Queríamos test porque estábamos diagnosticando con síntomas. Ayer lo decía también el portavoz de la Comisión de Alertas, decía que en la primera fase solamente diagnosticamos por debajo del 10% de los casos. Ahora estamos en un 60 o 70. Es fundamental saber que la infección está presente. Para lo que he dicho antes, coincido también, o sea, no tenemos que llevar a este hotel a la persona asintomática en cuarentena. Lo que he dicho es que probablemente el infectado tenga ese gesto de responsabilidad y si no puedo garantizar que yo voy a quedarme en una habitación aislada con mi aseo y que puedo contagiar al resto de mis convivientes, soy yo el que tendría que plantearme el desplazarme, no los contactos, porque entonces efectivamente no daríamos abasto.